Ciudadano a la Corte de Cuentas, Funde y Acción Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa acerca de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Recordemos que en estos momentos la subcomisión política se encuentra realizando las entrevistas a los candidatos a magistrados. A continuación cedo la palabra a Jessica Estrada y a Carlos Palomo para que puedan darle la lectura al comunicado. Titulares de la Corte de Cuentas de la República deben elegirse con base al mérito. La Asamblea Legislativa se encuentra en periodo de evaluación de los 75 aspirantes a magistrados o magistradas de la Corte de Cuentas de la República, la entidad a cargo de la fiscalización de los fondos públicos y que tiene un rol fundamental en el combate a la corrupción. Manifestamos nuestra preocupación e inconformidad con las entrevistas que se están desarrollando, debido a que las preguntas que se realizan no permiten una evaluación adecuada de cada persona y principalmente porque no se está empleando un instrumento o baremo que garantice una evaluación con base en ponderaciones y criterios objetivos. Para contribuir a desarrollar un buen proceso de elección de Corte de Cuentas, las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas de la República elaboraron un baremo para la evaluación objetiva de las personas que aspiran a ser magistrados de la Corte, el cual se envió a la Comisión Política y no ha sido tomado en consideración. Las organizaciones que suscriben el comunicado de prensa hacen un llamado para, primero, mejorar el proceso de entrevistas y que éstas permitan una efectiva evaluación de los aspirantes para indagar su idoneidad, su trayectoria y sus proyecciones en caso de resultar electos o electas como magistrados del ente contralor. También pedimos elevar los estándares y reforzar los requisitos para seleccionar a los magistrados y magistradas a fin de elegir con base a mérito, la integridad y la capacidad de la persona seleccionada, además de garantizar su independencia político-partidaria. Y también pedimos tomar en cuenta los insumos técnicos producidos por la sociedad civil, los cuales han sido elaborados atendiendo a la jurisprudencia constitucional y estándares internacionales. Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa deben realizar una elección transparente y objetiva que dé como resultado el nombramiento de funcionarios idóneos que reúnan todas las condiciones necesarias para asumir las riendas de la institución que está llamada a velar por la correcta administración y uso de los recursos públicos en El Salvador. Este papel se vuelve aún más importante en la coyuntura actual, donde es fundamental el control de los fondos públicos y asegurar que cada centavo se utilice adecuadamente. Gracias, Jessica y Carlos. Pasamos a la etapa de comentarios y cedo la palabra a Gilberto Lara, representante del Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas y de Conexión. Gracias, buenos días. Digamos, el tema como Observatorio Ciudadano, el Observatorio Ciudadano es un proyecto, es una iniciativa que estamos trabajando FUSADES, junto con FUSADES y TRACODA, desde el año 2018, aproximadamente desde agosto. Es una iniciativa que tiene el apoyo del proyecto de USAID, Pro Integridad Pública, y precisamente enfocada al tema de ver la Contraloría Social de parte de la redundancia de la Organización de Sociedad Civil de cara a las actividades y al quehacer de la Corte de Cuentas de la República. En ese sentido, desde que empezamos el proyecto en agosto del 2018, nos hemos puesto varios objetivos, entre ellos el tema, digamos, que teníamos en mira desde el 2018, el proceso que se está llevando a cabo en estos momentos sobre la elección de los magistrados. En ese sentido, como proyecto del observatorio, trabajamos varios productos, entre ellos
sensibilizar y educar a jóvenes universitarios en el quehacer de la Corte de Cuentas, en brindarles herramientas para elaborar Contraloría Social, entre otras investigaciones, ¿verdad?, que se han realizado, y precisamente una de las investigaciones principales que desarrollamos tiene que ver con el perfil de los magistrados de la Corte de Cuentas, una investigación que se hizo y se tomó de referencia desde el año 1990 al 2018. Todos estos insumos que se han recopilado, digamos, en estas investigaciones, nos ha llevado a elaborar como Observatorio Ciudadano este baremo que hemos enviado a la Asamblea Legislativa para que pueda ser tomado en cuenta. Sin embargo, hemos estado, digamos, como monitoreando y pendiente de las entrevistas actualmente, y nos parece que carece, digamos, la comisión de un instrumento, ¿verdad?, como lo es un baremo, precisamente para poder ver esos resultados de las elecciones. Entonces, como observatorio, ¿verdad?, estamos trabajando, digamos, en estos temas de cara a la Corte de Cuentas. Incluso dentro de los resultados, ¿verdad?, hubo uno que es bien importante, y es el trabajo de cerca que estuvimos realizando con la Corte de Cuentas en cuanto a facilitarnos información y todos los insumos necesarios para estas investigaciones. Y de cara a todo eso y a esta investigación precisamente sobre el perfil de los magistrados, es que elaboramos este baremo y que hemos puesto a disposición de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, al día de ahora hemos visto que no ha sido tomado en cuenta. Entonces es una preocupación, digamos, que tenemos como organizaciones, el hecho de que la selección de estos magistrados sea precisamente en base a mérito y la idoneidad que ameritan estos cargos. Gracias, y seguimos con las demás presentaciones. Así es, cedo la palabra a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana para que nos comente al respecto. Bueno, buenos días y gracias por el espacio y tomarse el tiempo de escuchar nuestra conferencia de prensa. Yo quiero abordar dos aspectos brevemente. El primero es que en este esfuerzo que los países de la región están realizando para tratar de combatir la corrupción y la impunidad, sin duda el papel que juegan las contralorías o cortes de cuentas son importantes, son fundamentales para determinar algún uso irregular o uso ilícito de los fondos públicos. Entonces, eso es un primer punto relevante de por qué el interés en esta elección, porque obviamente el país tiene que contar con magistrados de Corte de Cuentas que estén en esa lógica de contribuir a fiscalizar el efectivo y correcto uso de los fondos públicos, y obviamente como una medida de control y de prevención de corrupción. Pero también en este momento hay que considerar que junto con ese esfuerzo, estamos en un escenario y en una problemática mundial que tiene que ver con la pandemia, donde se están utilizando cantidades importantes de recursos públicos. Muchas veces los controles se rebajan, se relajan los controles estatales. Entonces, serán estos magistrados que sean electos los que van a terminar de hacer las auditorías y tomar las decisiones sobre este manejo de fondos del gobierno en este momento, atendiendo la pandemia. Y por eso deben de ser personas que estén comprometidas con los intereses del país, que sean imparciales, que sean probas, para realizar en realidad un proceso de control, un proceso de auditoría conforme a la ley, siempre velando por los intereses del país. Ese es, digamos, un punto de la relevancia de esta elección. Y lo segundo, que tiene que ver con el procedimiento, nosotros siempre hemos advertido que si bien la elección de magistrados es un proceso político, es una decisión política, pero esta decisión política debe de contar con un elemento objetivo a la base, es decir, con elementos de convicción que lleven en este caso, a la comisión política y a los diputados en el pleno legislativo
a tomar la mejor decisión sobre la elección de determinadas personas para ser magistrados. Es decir, nosotros estamos proponiendo que con este baremo que hizo el observatorio y que nosotros también estamos apoyando, se evalúen a los candidatos para establecer idoneidad de los perfiles y así la decisión que tome la Asamblea Legislativa, que es una decisión política, tenga un fundamento, no sea una decisión meramente por conveniencia política, no sea una decisión por cuota política, sino que por el contrario, sea una decisión basada en la idoneidad de las candidaturas, digo, para que se logre cumplir con el objetivo que yo mencionaba al inicio, contribuir a la verificación del correcto uso de los fondos públicos, sobre todo en esta emergencia, y en este caso ser un mecanismo correcto de fiscalización y de control de la corrupción. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias y cedemos la palabra a Javier Castro, representante del Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas y de FUSADES. Muy buenos días, señores y señoras de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos. Nosotros este día queremos reiterar la importancia que tiene la Corte de Cuentas de la República para la lucha contra la corrupción. Y en estos momentos de crisis sanitaria, la Corte de Cuentas cobra mayor relevancia, puesto que lo que se quiere es que los recursos públicos se usen de manera legal, que haya un uso eficiente de los recursos y también que no se pierdan en actos de corrupción. Y es por eso que estamos haciendo un enfático llamado en varios sentidos. En primer lugar, para que se respete la jurisprudencia constitucional. La Sala de lo Constitucional ha sido muy clara en distintas sentencias alrededor de la importancia de cumplir con lo que señala la jurisprudencia constitucional. Y esto tiene que ver con cumplir, con elegir magistrados que cumplan con el perfil de idoneidad. Y esto pasa, desde luego, porque se elijan magistrados capaces, honestos y además independientes de los partidos políticos. Esto se vuelve fundamental, puesto que es una institución de control del poder, puesto que le corresponde fiscalizar ese uso de los recursos públicos y también de juzgar en los juicios de cuentas. Y es por eso que estamos haciendo el llamado a que se cumpla la jurisprudencia constitucional. Ya recordemos que en el pasado han habido declaratorias de inconstitucionalidad porque no se han cumplido con los parámetros que establece la jurisprudencia y la Constitución. En ese sentido, nosotros esperamos desde luego que se elija sobre la base de la idoneidad y que en las siguientes etapas que vengan, que desarrolle la Asamblea Legislativa, que haya una deliberación pública sobre los perfiles y que además se sustente adecuadamente la decisión que toma la Asamblea Legislativa. Es importante que no hayan repartos de cuotas ni elecciones basadas en afinidades político-partidarias, porque justamente la falta de independencia ha sido uno de los problemas que históricamente ha tenido en gran medida la Corte de Cuentas de la República, y eso se ha traducido en ineficacia en cumplir su rol. Así que nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, estamos pidiendo que se lleve a cabo un proceso transparente en el que privilegie la idoneidad y que no existan repartos de cuotas. Y además también que sea una elección que se realice en tiempo, puesto que los actuales magistrados terminan el 26 del próximo mes, del mes de agosto. Y también y también por eso debe hacerse una elección en tiempo para que no vaya a haber una institución que se encuentre en acefalía. Así que muchas gracias y ese era el mensaje que queríamos trasladar.